Bien, buenos días. Vamos a dar inicio. El tema de hoy día corresponde a un autor del siglo de oro de la literatura española. Me refiero a Pedro Calderón de la Barca. Bien, entonces un autor de fama universal, desde luego, por su famoso drama filosófico La vida es sueño, entonces de lo cual estamos dando lectura en plan lector. Entonces vamos a ampliar sobre su perfil y obras y la vigencia de su personalidad en cuanto a su producción literaria. Entonces dice, dramaturgo español, educado en un colegio jesuita de Madrid, estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca. En 1620 abandonó sus estudios religiosos y 3 años más tarde se dio a conocer como dramaturgo en su primera comedia, Amor, Honor y Poder. Como todo joven instruido de su época, viajó por Italia y Flandes y desde 1625 proveyó a la corte de un extenso repertorio dramático entre el que figuran sus mejores obras. Tras granjearse un sólido prestigio en el Palacio Real, en 1635 escribió El mayor encanto, el amor para la inauguración del Teatro del Palacio del Buen Retiro. Nombrado caballero de la Orden de Santiago por el rey, se distinguió como soldado en el sitio de Fuente Rabia en 1638 y en la Guerra de Cataluña en 1640, ordenado sacerdote en 1651. Poco tiempo después fue nombrado capellán de Reyes Nuevos de Toledo. Por entonces ya era el dramaturgo de más éxito de la corte. En 1663 el rey lo designó capellán de honor, por lo que se trasladó definitivamente a Madrid. El Teatro de Calderón de la Barca. Según el recuento que él mismo hizo del año de su muerte, su producción consta de 110 comedias y 80 autos sacramentales. Acá me detengo. ¿Qué es un auto sacramental? Un auto sacramental es un libreto teatral o es una obra teatral que está inspirado en un tema religioso, especialmente de la vida de los santos, como de la Virgen María, de la Sagrada Familia, o sea, de un pasaje del tema bíblico inspirado o adaptado de un tema bíblico en teatro es un auto sacramental. Loas, entremeses y otras obras menores. Como todo coetáneo, la palabra coetáneo significa contemporáneo. ¿Sí? Los coetáneos suyo, Calderón no podía por menos a partir de las pautas dramáticas establecidas por Lope de Vega. Entonces, coetáneo significa fue contemporáneo de Lope de Vega, o sea, en la misma época, como también de Cervantes. Eh, eh, Francisco de Quevedo, eran coetáneos, pero su obra ya plenamente barroca tal vez alcanza. Cuando dice barroca, barroca pertenece a la corriente literaria que se deriva del Renacimiento. El barroco tenía las características de una elegancia, de un exceso de adornos, del uso de figuras literarias en un lenguaje muy bello. Bien, esa es la corriente literaria del barroco. Tal vez alcance mayor grado de perfección técnica y formal que la de Lope. De estilo más sobrio, Calderón pone en juego menor número de personajes y los centra en torno al protagonista, de manera que la obra tiene un centro de gravedad claro, un eje en torno al cual giran todos los elementos secundarios, lo que refuerza la inmensidad dramática. Bien, entonces estamos acá. El crítico Ángel Balbuena Prat señaló que en su estilo cabe distinguir dos registros, ¿no? El primero consiste en reordenar y condensar lo que en Lope aparece de manera difusa y caótica, y en estilizar las notas del surrealismo costumbrista. O sea, aquí está haciendo una comparación entre lo que es el teatro de Lope, y, Lope de Vega y el teatro de Calderón. En la sesión anterior vimos el teatro de Lope de Vega es extensa, interesante, sus comedias. Entonces, hay una diferencia entre el teatro de Calderón, porque también Calderón escribió comedias. Entonces, Calderón es refinado, es más poético, en cambio Lope no tanto,
pero sí no dejan de ser importantes, cada uno en su estilo. Prosigo. El primero consiste en reordenar, condensar lo que en Lope aparece de manera difusa y caótica. ¿Ven? O sea, eso es lo que señala el crítico literario. Y en estilizar las notas de surrealismo costumbrista. Así, Calderón reelabora temas originales de Lope en varias de sus obras maestras. ¿Ven? En ellas aparece una rica galería de personajes representativos de su tiempo y de su conducción social, los cuales tienen en común un tema del siglo, el honor, el patrimonio del alma enfrentado a la justicia de los hombres. Caso de Alcalde de Zalamea. ¿Bien? Entonces, ¿qué más? Eh, las pasiones amorosas que sigan el alma, cuestión que aborda en el mayor monstruo, los celos o en el médico de su honra. ¿Bien? Pero no es ese, desde luego, el principal motivo de su obra. En su segundo registro, el dramaturgo inventa, más allá del repertorio caballeresco, una forma poética, simbólica, desconocida antes de él, y que configura un teatro esencialmente lírico, cuyos personajes se elevan hacia lo simbólico a lo espiritual. Calderón destaca sobre todo como creador de esos personajes barrocos íntimamente desequilibrados por una pasión trágica que aparecen en El Mágico Prodigioso. Sus principales comedias se pueden clasificar en. Acá me detengo sobre este párrafo. Entonces, en Calderón, más que todo, está en su manifestación de obra teatral el estilo lírico, o sea, lo relacionado a lo poético. Hay una formación más arreglada de lo que es el barroco. Hemos dicho que el barroco es básicamente lleno de figuras literarias. Entonces, la formación poética, lo lírico. Estamos viendo, por ejemplo, en La vida de sueño, ¿no? Hay una calidad literaria poética en el desarrollo del diálogo. Entonces, una forma poética simbólica desconocida antes de él y que configura un teatro esencialmente lírico, o sea, poético, cuyos personajes se elevan hacia lo simbólico y lo espiritual. Calderón destaca sobre todo como creador de esos personajes barrocos, íntimamente desequilibrados por una pasión trágica que aparecen en El Mágico Prodigioso. Sus principales comedias se pueden clasificar en. ¿Cuáles son sus comedias? Comedias de historia y leyenda española. El alcalde de Zalamea. ¿Bien? Otra de sus comedias es El alcalde de Zalamea. ¿Bien? Otra, comedia de honor y de celos, El médico de su honra. Es otra obra. Comedia de capa y espada, La ama duende. Comedias filosóficas, La vida y sueño, lo que estamos dando lectura en plan lector. Entonces, más que todo Calderón destaca por esta obra. Eso no quiere decir que las otras obras no sean interesantes. No, desde luego La vida de sueño ha impactado en la crítica literaria por ser de una versión filosófica. ¿Por qué? Porque Segismundo, al no tener una formación académica, encerrado en una torre y llevado a palacio, actúa torpemente. Pero su expresión está en bello, es en sentido lírico, poético, reflexivo y filosófico. El mismo título, La vida y sueño. Comedias fantásticas y mitológicas. La hija del aire. Entonces, cuando hablamos de lo filosófico, salimos un poquito. ¿Qué es la filosofía? La filosofía como ciencia es la madre del conocimiento. ¿Bien? La filosofía como ciencia es la madre del conocimiento. Entonces, si es la madre del conocimiento, está por encima de los conocimientos, es básicamente de reflexión, de análisis eh, de conocimiento superior. ¿Bien? Entonces, cuando decimos la vida es sueño, si la vida está en el subconsciente o en la vigilia. O sea, ahí está la trascendencia de la situación. Entonces, más conocido Calderón por la vida. Ahora, vamos al estilo barroco de Calderón. Ya estamos diciendo barroco, no, el barroco es una corriente literaria, pues, que exagera muchas veces en las figuras literarias, ¿no? Como en Luis de Góngora,
Entonces, no tan exagerado como Góngora, pero existe el barroco, simplemente es belleza, es estética. También en arquitectura. Las iglesias del centro de Lima, muchas de ellas, el exceso de adorno que tienen son de tendencia barroca. El barroco se hizo también en arquitectura, en escultura, etc. ¿Sí? Entonces, ese estilo barroco de Calderón. En Calderón confluyen, ¿qué significa la palabra confluye? O sea, se insertan, ¿no? Muchos estilos barrocos porque crea cuando todas las tendencias barrocas han llegado a su pleno desarrollo. En él confluyen gongorismo, de Luis de Góngora y Ergote, y conceptismo. Conceptismo está en Quevedo, culteranismo está en Góngora y conceptismo está en Quevedo. Y hace uso de innumerables figuras, correlaciones y paralelismos. Paralelismo, o sea, una descripción paralela de un personaje a otro personaje, ¿no? Paralelismo es hacer la descripción de dos personajes, de dos elementos. Correlaciones, ¿qué relación tiene lo que dice o lo que caracteriza con otro hecho? Contrastes, contraste entre la oposición. Cuantiosas hipérboles. ¿Qué es una hipérbole? Hemos visto en figura literaria en segundo. Una hipérbole es una figura literaria de exageración, no hipérboles en el lenguaje y en la conformación de los personajes contemporáneos. Bien, sus personajes también muestran su barroquismo, dotados de ilimitada violencia, rasgos desmesurados, trazos muy marcados y se contraponen entre ellos. ¿Bien? Autos sacramentales. Ya lo había explicado. El auto sacramental es el teatro, ¿no?, que está en base a un tema de la Biblia. En otras palabras, puede ser de Jesús, de un santo, de la Sagrada Familia, de la crucifixión y muerte de Jesucristo, etcétera, o cualquier otro pasaje bíblico. Ese es un auto. La palabra auto significa la forma de diálogo, sacramental de sagrado. ¿Sí? Entonces dice, la importancia de Calderón en el desarrollo de este género, ¿sí?, es de tal magnitud. ¿Qué cosa es magnitud? Magnitud es una medida, ¿no? O sea, por ejemplo, en ciencias también se puede utilizar la magnitud en física, ¿no? Pero magnitud también es igual. ¿En qué magnitud se mide la crisis en Lima? ¿No? ¿En qué magnitud se mide el tránsito en Lima? ¿En qué magnitud la pandemia afecta a los estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, magnitud es un orden de medida, que su nombre va asociado a este género como algo inseparable. Los autos sacramentales son representaciones dramáticas en un solo acto, de carácter alegórico y referida a la Eucaristía. O sea, la Eucaristía es un término religioso de la Iglesia Católica, que se representan en la festividad del Corpus. ¿Qué es el Corpus? La palabra corpus es palabra de latín, que traducido al castellano se llama cuerpo. Cuando dicen Corpus Christi, es el cuerpo de Cristo. Entonces, corpus, en este caso, muchas palabras del latín se suelen utilizar castellanizadamente, ¿de acuerdo? Bien. Por ejemplo, el Corpus Christi es una etapa, es un espacio temporal de fiesta católica en el mes de mayo, los primeros días de mayo, el 1, el 2, 3, Corpus Christi, donde bajan las cruces de los cerros y hay fiestas en diferentes pueblos a lo largo y ancho del Perú. ¿Sí? Prosigo ahora. En los autos sacramentales, Calderón dramatiza conceptos abstractos de la teología católica. ¿Ve? Ahí dice teología. Teología, teo es Dios y logia es tratamiento. ¿Sí? Teología católica convirtiéndoles en personajes, por lo que al público le resulten reales. Aparecen en escena Dios, la discreción, la hermosura y otros entes abstractos. Ente es aquello que existe, ente es aquello que se presenta, aquello que nosotros tocamos como algo existente. Escribió unos 80 y los más conocidos son el Gran Teatro del Mundo. ¿Bien? Entonces, un promedio de 80 autos sacramentales ha escrito Calderón.
Y los más conocidos son el Gran Teatro del Mundo, el mismo título, el Gran Teatro del Mundo, 1636. Y el auto de La vida es sueño. Ahora, por ejemplo, La vida es sueño, desde luego que es un auto, pero también es un drama filosófico. Bien, es un drama filosófico. Veamos, estos autos, aparte de tener un gran valor literario, cumplían la función de transmitir la teología al gran público. En ellos se resume todas las verdades esenciales del dogma y el pensamiento católico. ¿Qué cosa es dogma? Dogma es un conjunto de preceptos, preceptos ya idealizados de identificación. Por ejemplo, por dogma católica o dogma cristiano entendemos que hay un solo Dios, hay la Sagrada Familia, ¿no? La presencia de Cristo como el Salvador, ese es dogma. O sea, lo que ya por teoría sintetiza la identificación de una institución. Dogma y pensamiento católico. Se dice que los autos también hacían la función didáctica de enseñar, de catequizar a la gente, de insertar en el plano religioso, ¿no? Sin leer la Biblia, viendo, viendo el caso de los actos, o por ejemplo, viendo los autos sacramentales, ¿no? El público entendía, se inspiraba, aprendía más del conocimiento bíblico, porque sabemos que el teatro también cumple una función de enseñar a quienes, a los que miran el teatro, al público. El público que ve al teatro va entendiendo de qué se trata, pero también va aprendiendo para su propia conducta. Entonces, ese es el auto sacramental. Entonces ya he explicado lo que significa la palabra dogma, pensamiento católico. Ahora, hay dogma también para cada religión, ¿no? Para cada religión. Entonces, en dogma, en pensamiento católico cristiano sabemos que hay un solo Dios, no existe Jesús, su sacrificio y muerte, su resurrección, es por dogma. ¿Bien? Ahora pasemos la fama de Calderón. El Calderón de la Barca, ¿no? ¿A qué obedece su fama? ¿Y qué es fama? Fama es el mérito literario, ¿no? Que lo aclama. La fama no solamente para literatura, sino también la fama está en cualquier ámbito de la conducta del hombre, en la fama política, la fama histórica, la fama matemática, etc. Entonces, veamos a Pedro Calderón de la Barca. ¿Por qué su fama? Porque ya hemos visto, al describir que es un autor de muchas obras, ya está la fama. ¿Bien? Entonces, el quien no escribe una obra muere, ¿no? Y desaparece, quedará en registro, pero no es conocido. El quien escribe una obra, necesariamente ya en el tiempo supervive, pervive sus obras literarias. Calderón fue un autor enormemente admirado por los grandes autores europeos. Miren, Calderón fue enormemente admirado por los autores europeos. O sea, me refiero a Alemania, Francia, Inglaterra, etc. Goethe, se escribe Goethe, Goethe consideraba a Calderón el gran genio del teatro. Schlegel llegó a afirmar que Calderón había resuelto el enigma del universo en algunos de sus dramas. Dice la expresión de Schlegel: Calderón había resuelto el enigma del universo en alguno de sus dramas. ¿Sí? Entonces, aquí señalamos grandes autores. También algunos románticos ingleses como Shelley vieron en Calderón al poeta dramático y lírico más grande. Y aquí en este párrafo se señala quién fue Goethe. ¿No? Goethe escribió una famosa obra dramática, ¿no? Fausto, ¿sí? Un gran autor de la literatura romántica de Alemania. Schlegel, asimismo. Y Shelley, autores ingleses, ¿no? Vieron en Calderón al poeta dramático y lírico más grande. Entonces, mire, Goethe, Shelley fueron grandes autores y grandes autores admiraron a Calderón. Entonces, Calderón es un gran autor, ¿no? Con mérito literario de eh, la literatura universal española. No solamente la crítica de los estudios, sino grandes autores, grandes literatos lo admiraban a él.
Pasemos acá. Calderón es el dramaturgo por excelencia del barroco español, el sentido teológico y metafísico. Aquí explico la palabra teológico con la palabra metafísico. ¿Bien? Teo es Dios, lógico es el tratamiento Dios. Por ejemplo, la Biblia es teológica, porque habla de Dios. Y metafísico quiere decir, ¿no?, el sentido de finalidad, de fin de un proceso. Lo metafísico está relacionado con aquellas cosas que ya no van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, también la Biblia es metafísica, porque no cambia, nadie va a cambiar a la Biblia el contenido. Lo metafísico, ¿hasta dónde? Y hasta dónde se determina. Aún las religiones en su dogma son metafísicas. Lo metafísico significa que aquello no cambia, aquello quede y hasta dónde va. Eso es lo metafísico. La palabra meta, ¿hasta dónde? Lo físico, ¿hasta dónde queda lo físico? Entonces, las obras literarias son metafísicas porque el autor lo escribió, lo compuso y el lector no lo va a cambiar. Entonces, metafísico. De su tiempo, informa todas sus obras, donde aún la fe y la razón. Entonces acá fundamenta la fe y la razón. Y sin embargo, su debate entre deseos y terrores que el verbo intenta vanamente comprender remite al presente. ¿Bien? Entonces, ahora veamos un recuento de lo que ya manejamos en el plan lector, la vida y sueño. La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca. Estos sí pasan a su participación. Entonces, ustedes van a leer, a ver, vamos con Daira, lea ese texto resaltado. Daira. A ver, Andrés, lea ese texto. La vida sueño. La vida sueño de Pedro Calderón de la Barca está escrita en verso, dividida en 3 jornadas o actos. A los 2 tramas principales son, por un lado, el encierro de suba prosa. Ya, muy bien. Entonces, Segismundo. Y por el otro lado, el compromiso entre Rosaura y Astolfo, sobrino del rey que heredaría el trono. Primera jornada. Abre con el recuento de encuentro de Rosaura y Segismundo. El rey Basilio de Polonia había encerrado a Segismundo por miedo a que se cumpliera la profecía del oráculo, que indicaba que su hijo iba a humillarlo y derrotarlo frente al pueblo. A ver, Mael, lea la segunda jornada. ¿Escuchar a ¿Estamos mí? ahí? Ya, lea la segunda jornada, Mael. Segunda jornada. El rey decide liberar a Segismundo para ver si la profecía se cumple o quedar con su coincidencia tranquila. Drogan a Segismundo, quien luego despierta en un salón en el palacio como el príncipe. En esta confusión, Segismundo se comporta como un tirano tratando de violar a Rosaura y tirando a un criado por la ventana. Esto le da la razón al rey, quien vuelve a encerrar a Segismundo. En este contexto nace el famoso soliloquio de Segismundo, conocido como "y los sueños, sueños son". Bien, esa expresión "y los sueños, sueños son" simplemente es filosófico para poder razonar, ¿no? Sobre eso podemos argumentar, alguien, por ejemplo, puede argumentar sobre las frases de Segismundo, ¿no? Entonces, ¿cómo un hombre que no tiene formación académica tenía expresiones de filósofo? Ahí está la crítica literaria. Entonces, justamente ahí está la contradicción en lo que componía y escribía Calderón de la Barca. Bien, de la tercera jornada. A ver, tercera jornada. ¿Está atenta Daira para que lea la tercera jornada? Daira. Ya, prosigo. El pueblo se entera de la existencia de Segismundo. Organizan una revuelta para liberar. Las tropas del rey se enfrentan a Segismundo.
y este último gana la batalla. Con el rey humillado se cumple la profecía, pero Segismundo, en vez de portarse como un tirano, se postra a los pies de su padre. ¿Sí? Esa es una característica de las comedias. La comedia siempre va a terminar en algo festivo, alegre, no trágico, no difícil. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Justamente obedece a la característica de la comedia. En cambio, una tragedia tiene un desenlace fatal, ¿no? Una tragedia tiene un desenlace fatal. Entonces, dice, el rey emocionado hereda voluntariamente el trono a Segismundo. Finalmente, Segismundo se casa con la infanta Estrella y obliga a Astolfo a cumplir su promesa y casarse con la dama Rosaura. Bien, entonces aquí lo que vamos a indicar es una nueva relectura para poder entender desde las obras de Calderón. Entonces, vamos a ver, el Teatro Calderón de la Barca. Bien, entonces aquí, a ver Andrés, nuevamente, ¿en qué consiste? Para como repaso, Teatro de Calderón de la Barca. Teatro de Calderón de la Barca. Según el recuento, según el recuento que él mismo hizo el año de su muerte, su producción consta de 110 comedias y 80 autos sacramentales, loas entre meses y otras obras menores. Como todo coetáneo suyo, Calderón no podía por menos a partir de las pautas dramáticas establecidas por Lope de Vega, pero su obra, ya plenamente barroca, tal vez alcance mayor grado de perfección técnica y formal que la de Lope. De estilo más sobrio, Calderón pone en juego en juego menor número de personas y los centra en torno al protagonista, de Muy bien, manera que la obra tiene un centro de gravedad claro, un eje en torno al cual giran todos los elementos secundarios, lo que refuerza la intensidad dramática. Ya está, profesor. bien. Entonces, acá explico. Ahí en la parte de arriba, cuando dice loas, loa es una composición poética donde resalta la admiración, el respeto, puede ser a una persona, a un santo, a un hecho muy importante, loa. La actitud de loar viene del verbo loar. Loar es admirar, manifestar méritos o proezas. Bien, entre meses también son una especie de libretos cortos de teatro. Bien, y por eso dice obras menores, ¿no? Entonces, otro, por ejemplo, ya expliqué lo que es coetáneo, entonces también puede, cuando dice estilo más sobrio, o sea, más delicado, sin alguna exageración, quiere decir, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, uno tiene que ser sobrio en la alimentación, entonces, ni mucho ni poco, equilibrado. Entonces, en la expresión oral, ese equilibrio tiene que ser sobrio, ¿no? En Calderón es sobrio, ¿ve? A ver, Mael, lea ese texto resaltado. El crítico Ángel Balbuena Brad señaló que en su estilo cabe distinguir dos registros. Primero consiste en reordenar y condensar lo que en Lope parece de manera difusa y caótica, en estalizar las notas de surrealismo costumbrista. Así, Calderón reelabora temas originales de Lope en varias de sus obras maestras. En ellas aparece una rica galería de personajes representativos de su tiempo y de su condición social, los cuales tienen un común tema del
siglo, el honor, el patrimonio del alma, enfrentando a la justicia de los hombres. Caso del alcalde de Zalamea. Ya, muy bien. Entonces ahí explico acá, cuando dice, por ejemplo, así ya un cuadro de comparación con el teatro de Lope de Vega. En Lope de Vega no está tanto lo poético, pero lo trascendente en Lope es que el contenido, o sea, temático, no lo dramático que aparece en sus personajes, pero sin uso de lo que es lo poético. En cambio, en Calderón está lo poético. Bien, entonces, desde luego, si observamos en los personajes del medio social del pueblo, no todos van a manejar un buen lenguaje, una poesía, porque también eso es verdadero en Lope, porque en Lope eso es lo trascendente, y en Calderón es lo poético, ¿no? Dependiendo de esa circunstancia, entonces ahí está la diferencia. Pero también dice, Calderón reelabora temas originales de Lope, o sea, también destaca, mira, reelabora temas originales de Lope en varias de sus obras, o sea, eh, o sea, lo lleva, lo utiliza, ¿no? O sea, Lope es original porque crea un nuevo estilo, pero en caso de Calderón lo está reelaborando de los temas que ya creó Lope, eso es lo que quiere decir, ¿no? De las obras, pero Lope fue son obras maestras de Lope, ¿no? ¿No? Entonces dice, rica galería de personajes representé en su tiempo y su condición social. Veamos acá. Pasiones amorosas que sigan el alma, cuestión que la aborda en El mayor monstruo, los celos, y en El médico Azor. Entonces acá también, por ejemplo, El mayor monstruo, llámese, el mismo término, o los celos, o en El médico de su honra, ¿bien? Los mismos títulos. En el caso de Lope, los mismos títulos hacían ya el impacto hacia el lector, ¿bien? A ver, Daira, ¿está atenta? Daira, a ver, para que lea este párrafo. ¿Está atenta, Daira? Entonces yo voy a leer, pero no en ese, desde luego, el principal motivo de su obra. En su segundo registro, el dramaturgo inventa, más allá del repertorio caballeresco, una forma poética simbólica desconocidas antes de él y que configura un teatro esencialmente lírico, cuyos personajes se elevan hacia lo simbólico y lo espiritual. Calderón destaca sobre todo como creador de esos personajes barrocos, íntimamente desequilibrados por una pasión trágica, ¿bien? Que aparecen en el mágico prodigioso. Sus principales comedias se pueden clasificar en. Entonces, dice, cuando dice personajes barrocos, íntimamente desequilibrados por su pasión trágica. Entonces, el término desequilibrado es que está fuera de allá en un orden de los valores, de la conducta del medio social. Entonces, ese desequilibrio se da por una desgracia, por una situación trágica. Y eso justamente es lo que llama el impacto de la calidad de la obra y también el impacto sugestivo al lector. No, eso es lo importante. Y desde luego que esos personajes desequilibrados están en el medio social y en el tiempo, ¿bien? Hoy en día es más, ¿no? Y luego tenemos la producción literaria, ¿no? Por ejemplo, El alcalde de Zalamea, El médico de Sonra, La dama duende, La vida de sueño, La hija de ley. Cada uno categorizado en qué magnitud. Por ejemplo, El alcalde de Zalamea está en comedias de historia y leyenda española. El médico de Sonra está en el honor, comedia de honor y celos. Y la dama duende está en comedia de capa y espada. Ese término capa y espada es que es de estilo caballeresco, donde hay pelea de caballeros, el uso de la arma, o de esa arma principal, arma blanca, como suele llamarse la espada, y el caballero que utilizaba espada tenía que tener una capa. O sea, son estilos propios. Hoy en día un oficial o un cadete utiliza la espada, pero no la capa, excepto en graduaciones militares de países extranjeros. Pinochet, por ejemplo, en el país del sur de Chile, como máximo jefe de la Fuerza Armada, utilizaba una capa, ¿sí? Pero eso ya son particularidades, ¿no? Entonces, y lo que estamos indicando ahí. Entonces, frente a eso, tenemos también el estilo. Veamos el Calderón.
confluyen muchos estilos barrocos, muchos estilos, porque crea cuando las tendencias barrocas han llegado a su pleno desarrollo. ¿Sí? Hemos dicho también de que el barroco, con autores como Góngora y como Quevedo, llevan otro nombre, que son el culteranismo y el conceptismo. Pero en Calderón no. En Calderón es el barroco en sí, ni es culteranismo ni es conceptismo, sino es un barroco equilibrado. Bien, pero sigue siendo barroco. El culteranismo y el conceptismo también son barrocos y toman diferentes nombres por su exageración y su particularidad muy específica. Entonces, ahí decimos, en él confluyen gongorismo y conceptismo y hace uso de innumerables figuras, correlaciones y paralelismos, contrastes, cuantiosas hipérboles. Hemos dicho, hipérbole es una figura literaria que consiste en la exageración y en la conformación de personajes y comparaciones. Sus personajes también muestran su barroquismo, dotados de ilimitada violencia, rasgos desmesurados y trazos muy marcados, y se contraponen entre ellos. Entonces, el término la violencia está en todo entorno social, en toda obra literaria, excepto en la poesía, ¿no? Por ejemplo, en La vida de sueños, si el pueblo se rebela y Segismundo dirige el grupo militar y derroca a su padre, es violencia. O llámese en las obras de Lope de Vega, por la Fuente Becuna, y en otras, es violencia. En muchas de las obras literarias está la violencia, ¿no? Entonces, ahí está el impacto, de repente el punto de interés más que le puede interesar al lector y calidad literaria en lo que el narrador o el autor va narrando eso. Entonces, nuevamente hemos dicho que los autos sacramentales, el auto sacramental es básicamente, pues, de inspiración. En otras palabras, es inspiración básico de lo que es el contenido bíblico, ¿no? Y lo dice, la importancia de Calderón en el desarrollo de este género es de tal magnitud, o sea, como dice, de tal medida, que su nombre va asociado a este género como algo inseparable. Los autos sacramentales son representaciones dramáticas en un solo acto, una característica del auto sacramental, que está representado un solo acto. ¿Bien? Entonces, la vida de sueño está en 3 actos o 3 jornadas, entonces mucho más. Entonces, el auto sacramental es más breve, es más corto. Cuando dice carácter alegórico, la alegoría es la caracterización simbólica, ¿no? El adorno que tienen los personajes, a qué símbolo representan, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en Segismundo, que no es el auto sacramental, en Segismundo, cuando finalmente destrona a su padre, ocupa el poder, no lo castiga, simplemente lo perdona y todavía sigue dándole respeto. Entonces, en sentido alegórico, ¿qué diríamos de Segismundo? En lo alegórico diríamos la paz, el sentimiento y el amor y respeto a su padre. ¿Sí? Y referida a la Eucaristía, es un término de la religión católica, de la Biblia, que representaban en la festividad del Corpus. Ese término corpus, palabra de latín que significa cuerpo. ¿Por qué se utiliza así? Porque así ha quedado en el tiempo la costumbre eclesiástica, la costumbre católica. Pues de ahí viene Corpus Christi, que es una fiesta que se lleva a cabo en el mes de mayo. En los autos sacramentales, Calderón dramatiza conceptos abstractos de la teología, o sea, lo abstracto de la teología católica, convirtiéndolos en personajes. Entonces, por ejemplo, ese concepto abstracto es amor, dicha, justicia, así, pero lo personifica Calderón, ¿bien? Por lo que al público